Vale. Bueno, pues hoy queríamos presentar un proyecto, el proyecto GMendel, cuyo, bueno, objetivo principal es un poco acelerar los diagnósticos genéticos. La charla la habíamos estructurado, bueno, en tres puntos. El primero para explicar un poco cómo se hace el proceso diagnóstico, en particular en problemas genéticos, en enfermedades genéticas. Luego vamos a hablar del proyecto en sí y al final va a presentar un poco Sara cómo podéis ayudar vosotros y qué es lo que pedimos de los pacientes. Bueno, el proceso diagnóstico es muy complejo, ya vosotros muchos lo habéis sufrido, es muy largo, doloroso, complicado y bueno, como veis aquí más o menos suele empezar cuando empiezan los primeros síntomas, ya sea pues los primeros meses de vida o en la infancia o incluso en algunas veces un poco más adelante, se empiezan a visitar pues, médicos de atención primaria y a partir de ahí se empiezan a derivar a especialistas con mucha búsqueda online, porque bueno, obviamente hoy día Google lo sabe todo. Pero bueno, siempre pues hay como muchas visitas a especialistas, muchos bucles de no encuentro diagnóstico, se puede tratar como una enfermedad que luego no es. Es un camino un poco tortuoso y en algunos casos más que en otros. Sí que es cierto que en muchas enfermedades aquí tenemos las asociaciones de pacientes que ayudan muchísimo en este proceso porque se encuentran personas que comparten síntomas, tienen unos mismos problemas, comparten pues, bueno, esas sensaciones que tienen, esos especialistas que han visitado y a partir de aquí se suele reorientar mucho. De hecho, vamos, vosotros que sois asociación lo sabéis y sois los principales que estáis pues eso, dirigiendo a los pacientes, luego a los especialistas adecuados. Y en algún momento se hace un estudio genético y puede encontrarse o no la causa de esa sintomatología. De hecho, no se hace un estudio genético y se encuentra el diagnóstico así de fácil, sino que también hay un bucle en el que bueno, pues hay que hacer distintos tipos de análisis, hay veces que no dan resultados, los resultados son negativos y bueno, aquí estaríamos un poco nosotros en el proceso de entender por qué esos resultados no acaban de darnos un nombre de la enfermedad, bueno, pues ayudando un poco al paciente a asimilar que hay una sintomatología, que no tiene una explicación, etcétera. Hasta que en algún momento pues conseguimos un diagnóstico que no siempre se encuentra, pero que gracias cada vez a más tipos de test genéticos, pues bueno, sí que cada vez el diagnóstico pues, es más fácil de conseguir. Eh, pero claro, ¿en qué momento se hace este diagnóstico? ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas se usan? Bueno, principalmente tenemos como dos etapas, la prenatal y la postnatal. En la prenatal tendríamos, por ejemplo, antes de un embarazo, se podrían evaluar los riesgos, podríamos pensar en familias que ya tienen algún antecedente familiar, pues estudiar un poco si los padres son portadores, se puede hacer un estudio de planificación familiar, etcétera. Esto ya lo conté la otra vez y no voy a hacer mucho hincapié. Y también durante el embarazo, si hay algún tipo de hallazgo ecográfico que no sea muy normal, pues se pueden hacer una serie de pruebas, ya sea de invasivas, como muestras de vellosidades coriales, muestras de cordón umbilical, de líquido amniótico. También se pueden hacer pruebas no invasivas, que directamente tomando muestras de sangre materna, pues se encontraría parte del ADN del bebé, del feto, y se puede intentar diagnosticar. Y y luego, una vez que nace un bebé, bueno, hay varios tipos de pruebas, pero las de cribado neonatal, que son las estándares que se hacen, el cribado bioquímico, pues descartan una serie de enfermedades que son bastante prevalentes, pero bueno, también pueden encontrarse otras enfermedades que son más raras y que pues, pasan desapercibidas en este cribado. Y, y bueno, si ya se encuentra que el desarrollo del bebé no es el adecuado para su edad, si hay antecedentes, pues se puede recurrir a otra serie de pruebas. Pero claro, como he dicho, pues hay muchísimos tipos de pruebas, cada vez hay más, cada vez más barato hacer secuenciación y entonces es difícil elegir qué tipo de test genético es el más adecuado. Claro, si hacemos una semejanza con los tipos genéticos, cuando hacemos un cariotipo sería como mirar un mapamundi y estamos mirando pues, cuántos continentes tenemos, vemos si nos falta algún continente, un trozo de un continente. En el caso, por ejemplo, del Klinefelter, como tenemos un cromosoma entero que lo tenemos extra, que sería el cromosoma X, pues sí que sería fácil encontrar ese continente. Y directamente haciendo un cariotipo, pues sería fácil que hiciéramos ese diagnóstico. Pero luego tenemos otro tipo de pruebas, como por ejemplo un array. Un array hace un zoom y ya nos vamos a un país o incluso a una ciudad. Yo aquí me he ido a Granada, que es donde estamos nosotros, y ya puedes, bueno, pues identificar regiones,
la zona del norte, puedes ver cómo de amplia es la ciudad, puedes más o menos hacerte una idea de cómo van distribuidas las calles. Entonces tienes como un poco más de detalle. Y hay ocasiones en las que para detectar y diagnosticar la enfermedad pues hace falta una prueba un poco más precisa. Pero cada vez más tenemos una serie de estudios moleculares que nos dan un grado de detalle muy grande. Es decir, ya llegamos a la calle de la ciudad, la vemos incluso los edificios en 3D y podemos hacer zoom y podemos incluso ver cada uno de los edificios. Es decir, tenemos un grado de detalle muy grande. Y claro, hay veces que mucha información es buena, pero otras veces tantísima información nos perdemos un poco en el camino. Y ese es un poco el estado en el que nos encontramos con tantos estudios moleculares que se están haciendo últimamente, ¿vale? Porque tenemos tantísima información que no siempre encontramos lo que necesitamos, que sería el diagnóstico. Y claro, pues hay una serie de retos que hay a la hora de hacer ese diagnóstico genético. Y lo primero es definir qué quiero buscar, cómo lo busco, dónde lo voy a buscar. Y eso, todas esas preguntas me van a más o menos dar una idea de qué tipo de test genético tengo que elegir. Y no solo el test, sino el laboratorio en el que lo tengo que solicitar. Porque hay laboratorios que están más especializados en un tipo de prueba y o en otra. Y entonces la fiabilidad, pues al final, es mayor. Pero es que luego hay una fase que nunca se le cuenta al paciente, que es la de la interpretación de los datos, que realmente es muy deficiente a día de hoy, principalmente porque es muy manual. Es decir, nosotros cuando nos llegan los resultados de un laboratorio hay que filtrar muchos datos. Hacer una idea que cuando secuenciamos todos los genes que van a producir proteínas con una función en el cuerpo tenemos más de 10.000 variantes. Y esas variantes no son las responsables de nuestra enfermedad o de nuestra sintomatología, simplemente nos hacen diferentes de nuestros vecinos. Entonces tenemos que hacer ahí un filtrado y seleccionar qué variantes sí que son relevantes para nuestros pacientes. Y a día de hoy todavía ese filtrado se hace bastante manual, lo que hace que, bueno, obviamente pues sea más lento hacer ese diagnóstico, sea más costoso, siempre tiene una persona pues controlando, filtrando, tiene que ser además muy experto en según qué de sintomatología, etcétera. Entonces, pues eso es un problema. Y luego otro problema que tenemos es que hay mucha heterogeneidad en las enfermedades genéticas. En el caso de Klinefelter sabemos que se debe a un exceso de cromosoma X, pero también en la otra charla estuvimos hablando de que hay variaciones, podemos tener los dos cromosomas X completos o podemos tener inactivado el gen que produciría el SRI, que produciría la masculinidad. Tenemos no solo el gen completo, el cromosoma X extra, tenemos muchas variaciones, pero es que entre enfermedades también tenemos muchas variaciones en las causas genéticas. Hay enfermedades que se deben solo a un gen, que serían monogenéticas, pero luego tenemos otras que muchas variaciones, muchos genes distintos producen una sintomatología completa y pues son multigénicas. O también se pueden deber a muchos factores. Podemos tener factores genéticos que aumentan el riesgo, pero luego factores ambientales de pues, el tipo de alimentación, el lugar donde vivimos, los químicos a los que estamos expuestos, todo esto también hace que la sintomatología sea diferente. Y luego a nivel genético tenemos muchas complicaciones, por así decirlo, como el mosaicismo que lo vimos la otra vez, pero también tenemos pues, otras características como la penetrancia incompleta. Son problemas que nos encontramos los genetistas porque personas que tienen una misma variante no siempre tienen los mismos síntomas. O personas que tienen síntomas muy parecidos pueden tener variantes muy diferentes. Y miembros de una familia que comparten una variante, pues los síntomas pueden ser muy distintos. Entonces todo eso nos complica muchísimo a la hora de interpretar esos datos y entenderlos. Y obviamente al final lo importante es qué utilidad clínica tiene. Yo no quiero decirle a una persona que tiene 1000 variantes en su ADN que son diferentes de lo que la mayoría de la gente tiene, pero ¿y eso para qué le sirve? Tenemos que dar el diagnóstico, tenemos que ponerle un nombre a la enfermedad, ver qué pronóstico tiene, ver pues bueno, qué tipo de especialistas tiene que visitar, cómo tiene que manejar su enfermedad, etc. Entonces, todo eso son una serie de retos que a día de hoy pues, tenemos para hacer diagnóstico genético. Vale, y aquí entra el proyecto Gemendel. Gemendel es una empresa danesa que se puso en contacto con nosotros a través de vosotros, de la asociación. Os contactó y fuisteis vosotros los que nos pusisteis un poco a hablar entre nosotros. Realmente son una empresa que quiere pues, cerrar un poco esa brecha entre la posibilidad de hacer test genéticos, que cada vez
es más amplia y que hay más tipos genéticos de test, y cómo se puede llevar eso a la clínica de manera que sea pues, rápido, eficiente y que no tenga que estar una persona detrás filtrando todos los datos y analizando, porque al final las personas también nos equivocamos y obviamente pues vamos a ser más lentos que una máquina. Entonces la idea que tienen es combinar los tipos de test genéticos que existen, que ya se sabe que existen, con una inteligencia artificial que combinándolo entre los dos facilite un poco lo que es el diagnóstico genético. La idea es eso, que los diagnósticos se hagan de forma más rápida. Obviamente eso va a reducir costes porque no va a estar una persona detrás, sino que va a ser una máquina y pues va a ser más eficaz y más fácil para poder implementarlo en cualquier clínica. Claro, ellos lo hacen un poco porque se han dado cuenta de las deficiencias o de los problemas que hay a la hora de diagnosticar. Como hemos dicho, el diagnóstico genético es un proceso muy largo, que en algunos casos puede llegar hasta los 10 años, pero una media de 5, 6, 8 años. Hay muchísimas visitas médicas, hay pues bueno, una sensación difícil de asimilar en la familia y todo eso pues provoca una serie de desequilibrios que ellos quieren un poco pues, reducir y facilitar. Es verdad que no siempre se puede detectar una causa genética y ellos en su proyecto no pretenden descubrir el 100% de las causas genéticas, pero sí que quieren poner un poco en conjunto la tecnología que existe a día de hoy con el conocimiento que hay de las enfermedades y con la tecnología pues de la inteligencia artificial para hacerlo un poco más accesible a todo el mundo. Ellos definen que lo que van a hacer o lo que están desarrollando es una prueba genética inteligente, porque está basada en inteligencia artificial y que va a ser robusta y versátil. El objetivo final es que se pueda diagnosticar mucho más rápido y obviamente pues, a menor costo, que se le pueda aplicar este tipo de prueba a cualquier persona que lo necesite pues, en cualquier momento. Y lo quieren hacer pues, en colaboración pues, con hospitales, con centros especializados, con profesionales que estén en contacto con pacientes, ¿no? que ya tengan este tipo de enfermedades. Y bueno, ahora mismo ellos han desarrollado el sistema de inteligencia artificial, ahora os explico un poquito, lo han desarrollado ya y lo han probado en muestras sintéticas y saben que funciona, pero necesitan validar esa tecnología con muestras de pacientes reales. Entonces ahí es donde ya entran las asociaciones de pacientes, entramos los profesionales que tratamos con vosotros. Lo que quieren a día de hoy es validar su tecnología, que ya la tienen patentada, y para ello pues necesitan muestras. La inteligencia artificial, os voy a dar un resumen, muy resumen porque no vamos a entrar en detalles, pero lo que ellos quieren un poquito hacer cuando tú estás haciendo un test genético, tú al final coges pequeños trocitos de cosas. Entonces, tu objeto de estudio puede ser un coche o un paciente, pero tú no estás viendo al paciente entero, le estás viendo trocitos, porque en cada test genético estás estudiando un gen, una fracción de ese gen. Y si tú ves las partes solas, es muy difícil que te hagas la idea de que esto forma parte de un coche. Entonces tú tienes que recurrir a los ordenadores, estos son, bueno, lo llaman filtros, pero al final lo que hacen son unas redes de posibilidades. Es decir, cuántas opciones hay de combinar estas tres partes para que den un objeto que tenga sentido. Entonces hacen un mapa de rasgos en el que se parece algo a un coche. También aquí, en este sistema, lo que hacen es que lo van entrenando. A lo mejor la primera vez que combinan parece un coche como el de los Picapiedras, y cuantas más veces lo combinen, el sistema aprende de qué forma puede hacer un dibujo más parecido a la realidad y al final es capaz de conseguir pues, algo más parecido a un coche. Y una vez que todo este proceso ocurre, tú ya eres capaz de decir y clasificar ¿es un coche o no es un coche? ¿Vale? Entonces, si nos vamos a un test genético, perdón. Si nos vamos a un test genético, cogemos el cromosoma, le hacemos un análisis y al final el sistema de inteligencia artificial hace lo mismo, hace combinaciones. Claro, cuantas más combinaciones haga y lo compare con más cosas, más controles que él entiende que se parecen a un coche en este caso, pues más posibilidades hay de que la combinación del dibujo que estamos buscando. Y al final podremos decir que es una variante o no es una variante, es decir, podría estar asociada a la enfermedad, podría no estarlo.
Y un poco esto es la idea que ellos tienen, el algoritmo lo tienen, es muchísimo más complejo que esto, pero ellos ya tienen un sistema que hace esto. Lo que les hace falta sería coger estos cromosomas y probarlos para ver si el sistema de verdad es capaz de detectar esas variantes. Y ahora os va a contar un poquito, Sara, pues qué podéis hacer, qué podéis aportar. Vale, pues eso, os voy a contar un poco cómo se va a gestionar el proyecto y las posibilidades que tenéis de colaborar. En primer lugar, vamos a empezar con el aporte de las muestras. Como ya os ha explicado un poco Carmen, la tecnología que va a permitir acelerar estos diagnósticos genéticos tiene que ser entrenada con muestras de pacientes que tengan una alteración genética. De esta forma se le va a enseñar a la máquina que, por ejemplo, cuando detecte un cromosoma X de más en un varón, es decir, un cariotipo XXY, se trata de un síndrome de Klinefelter. Y así ocurrirá con las muestras de distintos trastornos genéticos y se irá ajustando la precisión y rapidez con la que se van procesando las muestras y de esta forma se irá entrenando la tecnología. ¿Cómo vamos a efectuar esta recogida? Pues aquí se nos plantean varias opciones y nosotros vamos a plantearos un poco lo que pensamos que sería mejor y luego al final pues discutimos un poco las posibilidades, cómo veis vosotros la mejor opción. En primer lugar, la opción nos gustaría realizar un encuentro en la sede de la asociación en Madrid. Iríamos allí y os dejaríamos el formulario para que rellenéis un poco los datos con el nombre, los apellidos y la asociación, que en este caso sería el síndrome de Klinefelter. Posteriormente os daríamos el consentimiento informado para que lo leáis tranquilamente y podáis preguntarnos allí en persona las dudas que tengáis. Y si finalmente queréis participar en el proyecto, pues os daríamos el tubo de recolección para la recogida de la muestra y almacenaríamos esas muestras siguiendo todos los protocolos de seguridad y, por supuesto, con vuestro consentimiento informado y cumpliendo con todo el tratamiento de datos y demás. Otra posibilidad es enviar los kits y los formularios y demás a la asociación y que de allí, desde la asociación, se gestione todo, que puedan enviar los kits a vuestro domicilio. Y si no fuera posible desplazarse hasta Madrid o esta segunda opción, pues podríamos también enviar desde aquí los kits a vuestro domicilio para efectuar la recogida y demás. En este punto, decir también que si por algún motivo se decide revocar el consentimiento, pues bastaría con contactarnos. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser cifrar esa muestra con un código, localizaríamos con ese código la muestra y a partir de ese momento quedaría fuera de lo que es el proyecto de investigación. Os vamos a dejar al final los datos de nuestro contacto para si tenéis alguna duda o algo, pues que podáis contactarnos. Y si queda alguna duda más, pues al final de la presentación pues nos preguntáis a ver cómo todas las dudas que tengáis acerca de la recogida. Otras opciones que tenéis de colaborar, pues los organizadores del proyecto van a sacar ahora en breve su nueva página web y quieren contar con testimonios de pacientes con alteraciones genéticas, entonces un poco si queréis compartir vuestra experiencia de cómo os afecta o no en la vida diaria tener cierta condición genética, pues podemos poneros en contacto con ellos para ver cómo se haría el vídeo y las posibilidades que tenéis de colaborar y contar vuestra experiencia. Y finalmente, otra opción de colaborar sería algo que podemos hacer un poco todo el mundo, sería dar difusión al proyecto tanto a otros pacientes que tengan síndrome de Klinefelter como otros síndromes genéticos. Por ahora los organizadores están centrados en alteraciones cromosómicas que tengo mostradas en la tabla, como el síndrome de Down, Patau y Edwards, que son trisomías del cromosoma 21, 13 y 18 respectivamente. También muestras de síndrome de Turner, Prader-Willi y Angelman. Nosotros ya hemos contactado con las asociaciones y la idea es colaborar también con ellas y tener muestras de pacientes de distintas alteraciones para ir entrenando poco a poco la tecnología. Para finalizar, recalcar un poco de nuevo el largo proceso que supone el llegar hasta un diagnóstico genético en enfermedades poco frecuentes
y que esta tecnología lo que quiere es acelerar dicho proceso. Y además va a permitir hacer un diagnóstico temprano de la patología y en los casos en los que se requieran aportar un tratamiento temprano que reduzca las posibles secuelas que puedan quedar. Por último, nuestra colaboración también conlleva hacer un listado de las enfermedades genéticas más prevalentes en España para que esta prueba no solo, porque los organizadores no solo quieren centrarse en alteraciones cromosómicas, sino que la idea es extenderlo a otras enfermedades monogénicas y de cara a un futuro pues desarrollar una prueba que pueda complementar el actual cribado genético que se realiza en los recién nacidos. Os hemos dejado al final un resumen de 5 puntos para tenerlo todo aquí más detallado. En primer lugar, sería la idea de desarrollar un test genético que va a ser mucho más rápido, más preciso y más económico. Va a permitir, como ya hemos indicado, acelerar el diagnóstico de trastornos genéticos como el síndrome de Klinefelter y otros trastornos, que está basado en métodos de inteligencia artificial. Para entrenar esta tecnología se necesitan muestras de pacientes y que estas muestras, lógicamente, serán procesadas y almacenadas de forma anónima y previo con vuestro consentimiento. Y ya está todo. Muchas gracias por vuestra atención y nos quedamos a que resolváis las dudas que os hayan podido surgir.